Bienvenidos a El Confesionario, un lugar para todos los que cargan una historia y para quienes, por hoy, vienen solo a escuchar. Perdí a mi hija y también a mi esposo. Nunca pensé que algún día le contaría esta historia a alguien. Durante mucho tiempo ni siquiera podía pronunciarla en voz alta, porque cada vez que lo intentaba, sentía que volvía a vivirlo todo. Mi esposo y yo llevábamos 6 años casados. Nos conocimos en la universidad y ya teníamos un hijo de 4 años, un niño maravilloso. Nuestra segunda bebé fue completamente planeada. La buscamos porque los dos la queríamos. Muchos años antes, cuando apenas éramos unos estudiantes sin dinero y sin estabilidad, enfrentamos un embarazo inesperado. En ese momento decidimos interrumpirlo y los dos estuvimos completamente de acuerdo. Nunca fue un tema que nos dividiera. Con el tiempo nuestras vidas cambiaron. Conseguimos buenos trabajos, una casa, estabilidad, y cuando sentimos que era el momento adecuado, decidimos intentar tener otro hijo. El embarazo llegó muy rápido, y poco después supimos que sería una niña. Mi esposo estaba feliz. Nunca lo había visto tan emocionado. Empezó a imaginar cómo sería su cuarto. Compró muebles, eligió colores junto con nuestro hijo y hablaba de todas las cosas que haría con ella cuando creciera. Todo parecía perfecto, hasta la última consulta. Ese día los médicos nos dieron una noticia que cambió nuestras vidas para siempre. Nuestra hija tenía múltiples malformaciones congénitas muy graves. Nos explicaron que quizá lograría sobrevivir al parto, pero si lo hacía, su vida estaría marcada por el dolor constante. Habría cirugías, hospitalizaciones, dependencia absoluta de otras personas y un sufrimiento permanente. Existían casos de niños que sobrevivían algunos años con esas mismas condiciones, pero todos compartían algo en común: una calidad de vida extremadamente baja. Salimos del hospital destruidos. Lloramos durante horas dentro del coche antes de poder regresar a casa. El camino de vuelta fue completamente silencioso, hasta que mi esposo empezó a hablar, no de despedirse, sino de cómo íbamos a hacerlo funcionar. Decía que necesitábamos otra cita con los especialistas para saber qué equipo médico comprar, que habría que modificar la habitación para instalar todo lo necesario, que hablaría con su jefe para pedir una licencia más larga y quedarse con ella en la unidad de cuidados intensivos. Incluso empezó a hacer cuentas. Propuso vender uno de nuestros coches, mudarnos a una casa más pequeña y sacar a nuestro hijo de la escuela privada para poder pagar todos los tratamientos. Escuché todo en silencio. Cuando terminó, me preguntó qué pensaba, y le respondí lo único que llevaba horas repitiéndose en mi cabeza. Le dije que quería interrumpir el embarazo. Nunca olvidaré la expresión de su rostro. Se puso a llorar y me preguntó cómo podía decir algo así. Me preguntó por qué no quería a nuestra hija. Le respondí que precisamente porque la quería. No podía permitir que viviera una vida de sufrimiento. Él no lo veía así. Decía que, aunque viviera poco tiempo, merecía conocer el amor de sus padres, que haríamos todo lo posible para darle la mejor vida que pudiéramos. Pero yo no dejaba de pensar en ella, no en nosotros, en ella. Yo había visto algo parecido cuando era adolescente. Mi mejor amiga prácticamente creció en mi casa porque sus padres dedicaban toda su vida al cuidado de su hermano con una discapacidad muy severa. La querían, claro que sí, pero ella terminó pasando su infancia completamente olvidada. Le conté esa historia. Él respondió que nosotros seríamos diferentes, que jamás abandonaríamos a nuestro hijo, que podríamos con todo. Después me preguntó si en realidad solo tenía miedo. Me prometió que nunca me dejaría sola. Le respondí que no era miedo, era amor. Amaba tanto a esa niña que no podía condenarla a una existencia llena de dolor. Discutimos, lloramos, nos gritamos cosas horribles, y durante días apenas nos dirigimos la palabra. Él pasaba horas sentado en la habitación que había preparado para ella. Nuestro hijo no entendía por qué mamá y papá ya no hablaban. Buscamos una segunda opinión médica.
En el fondo, ambos sabíamos que nada cambiaría, y no cambió. El diagnóstico era exactamente el mismo. Fue entonces cuando tomé la decisión definitiva. Programé la interrupción del embarazo. Al principio, ni siquiera fui capaz de decírselo. Cuando finalmente lo hice, perdió completamente la esperanza de convencerme. Dejó de hablarme. Era como vivir con un desconocido. Tenía terror de que, además de perder a mi hija, fuera a perder también a mi esposo. La noche anterior al procedimiento, ocurrió algo que me devolvió un poco de esperanza. Entró a nuestra habitación. Se sentó junto a mí. Me pidió perdón por todo lo que había pasado. Me dijo que, aunque seguía destrozado, intentaría comprender mi decisión. Lloré como nunca. Dormimos abrazados toda la noche. Mi madre me llevó al hospital a la mañana siguiente. Él dijo que no podía faltar todo el día al trabajo, pero prometió recogerme cuando terminara. El procedimiento salió bien. Físicamente apenas tuve molestias. Emocionalmente, sentía que me habían arrancado una parte del alma. Esperé a mi esposo durante horas. Nunca apareció. Lo llamé una y otra vez. No respondió. Al final, tuve que pedirle a una amiga que saliera del trabajo para llevarme a casa. Cuando llegué, encontré una nota sobre la cocina. Solo decía que no podía hacerlo. Entré al cuarto de nuestra hija. Faltaban algunos de los juguetes que él había comprado con tanta ilusión. Desde ese día desapareció. No respondió llamadas. No respondió mensajes. Simplemente se fue. En cuestión de unos días perdí a la hija que nunca pude conocer y al hombre con el que imaginé envejecer. Todavía no sé si alguna vez lograré recuperarme de todo aquello. Es una historia que todavía duele contar, pero necesitaba sacarla de mi pecho.